Miércoles 2 de junio, lección número 10, el nuevo pacto. Para memorizar. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Señor, gracias por el mejor pacto. Mejor porque está basado en tu sangre, no en la de los animales. Por lo cual te suplicamos, enséñanos a recibir con gozo ese nuevo pacto en nuestras vidas por el estudio sistemático de tu palabra. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, un mejor pacto. Ayer dijimos que el pacto es uno, aunque está segregado en 7 generaciones, el pacto es eterno. Y hablamos de que el pacto contiene o se divide en 3 partes. La promesa de Dios, la condición para disfrutar de esa promesa y del poder recibido de Cristo para cumplir el pacto. Así que básicamente solo hay un pacto que fue hecho con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Jeremías, con David, con Finés. Son 7 pactos segregados, pero realmente es un solo pacto y el pacto es eterno. ¿Por qué el pacto es eterno? Porque el Dios que lo crea es eterno. La ley de Dios es eterna porque es la naturaleza de Dios que es eterna. ¿Sabían ustedes que el pacto no solamente se hizo en la tierra, sino que se hizo en la tierra, en el cielo, con la creación? ¿Qué fue lo que hizo Lucifer en el cielo? Violó el pacto. ¿Cómo así? Bueno, yo te ofrezco dirigir los ángeles. Tú vas a dirigir el coro angelical, dice el libro La Voz, la Educación y su uso correcto. Dice la pluma inspirada que Lucifer era quien daba el do central, o sea, el que dirigía, o en el lenguaje nuestro, el 440, o sea, el punto para comenzar a dirigir en la orquesta de ángeles celestiales santos. Eso, toda la creación de los ángeles y de los seres que no han caído en otros planetas, eso Dios les ofreció bendecirlos y darles vida en abundancia. ¿Qué es eso? Una oferta y una promesa. Pero para que ustedes disfruten de esas promesas, ustedes tienen que obedecer por amor y no por la dádiva. Y eso se le puso en claro a la creación en el cielo. Y después ustedes van a recibir poder de lo alto para obedecer ese pacto que yo quiero concertar con ustedes. Así fue con los ángeles. Así fue con los ángeles. ¿Por qué y en qué estaba basado el pacto angelical? Estaba basado en los 10 mandamientos, exactamente igual que en la tierra. ¿Por qué? Porque un gobierno necesita una ley. Todo gobierno requiere una ley. Y en el cielo, la ley que tiene el gobierno de Dios son los 10 mandamientos. ¿Por qué Lucifer fue expulsado del cielo?
Lucifer fue expulsado del cielo porque violó el pacto. ¿Dónde lo dice? Lea conmigo a Ezequiel capítulo 28. Y usted preguntará, ¿pero de qué Romero está hablando si la lección de hoy es un mejor pacto? Voy por ahí, pero déjeme dar la base. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Y ustedes van a ver que Lucifer y la tercera parte de los ángeles expulsados del cielo fue porque violaron el pacto. Oiga lo que dice aquí Ezequiel 28. Dice aquí, versículos 14 en adelante. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, en el cielo. Allí estuviste en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es maldad? Dice San Pablo, lo que no es de fe es pecado. ¿Qué violó? ¿Qué violó Lucifer? La fe, el pacto de fe. Por eso peca. Continúo. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de maldad. ¿Y qué? And what? Y pecaste. Ahora yo pregunto, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4, ¿cómo es que nos dice? ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que nos dice 1 Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Yo pregunto, ¿qué es la ley? Según Deuteronomio 4:13, la ley de Dios es el pacto. Entonces, si Lucifer pecó en el cielo, ¿qué fue lo que hizo? Violó el pacto. Ve que el pacto es eterno, porque no comienza con Adán, sino comienza con los ángeles en el cielo. Y al comenzar con los ángeles en el cielo, entonces dice aquí, por lo que yo te eché del santo monte de Dios. ¿Y dónde estaba el santo monte de Dios? Si usted lee conmigo el Salmo 48, va a encontrar qué es el santo monte de Dios en el cielo. Porque aquí en la tierra sabemos que es Jerusalén. Pero dice aquí el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pregunto, ¿qué era el monte que fue el monte de Dios del cual fue arrojado Lucifer? El santuario celestial donde estaba y donde está la santa ciudad. Donde está la santa ciudad es en el monte de Sión, en el cielo. Y agrega, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Y no solamente a él, sino él arrojó un segmento, es decir, a una parte, la tercera parte que dice Judas capítulo 1 versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Mis hermanos, vemos entonces que el pacto, la razón por la cual Lucifer y los demonios fueron expulsados del cielo, ¿a qué se debió? A la violación del pacto eterno. Y usted pregunta, ¿qué es el pacto eterno? El pacto eterno es Cristo. ¿Cómo que Cristo es el pacto? Bueno, si el pacto es la ley de Dios, según Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 3, entonces, ¿cómo entendemos este texto que dice la sierva de Dios en el comentario bíblico tomo 5, página 1105, que dice,
Cristo es la encarnación de la ley de Dios. ¿Contra quién fue que Lucifer se rebeló en el cielo? Contra Cristo. Entonces, si se rebela contra Cristo, ¿contra qué se rebeló? Contra la ley. Por eso es que cuando nosotros pecamos, no estamos violando nada más un código moral. Estamos ofendiendo y maltratando a la persona ley llamada Jesucristo. ¿Están entendiendo? Viene la pregunta escrutadora. Y entonces, ¿por qué Cristo, al morir en el Calvario, para ratificar el pacto que hizo en la tierra, no alcanzó salvar a los ángeles que se rebelaron, incluyendo a Lucifer? Sencillamente porque aquí nos dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, y me siguen la idea. Ezequiel capítulo 28 dice aquí, versículo 15, perfecto eras. La palabra perfecto es la palabra tamim en hebreo, que significa acabado, sin defecto alguno. Perfecto eras, o sea, sin defecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién creó a los ángeles? Según Colosenses 1:15, fue Jesús. Entonces, hasta que se halló en ti maldad. Hay un verbo ahí en el hebreo que es el verbo maxá. Y maxá significa una acción legal, o sea, en otras palabras, él había sido llevado a juicio y se había encontrado en el juicio maldad en él. Es decir, él fue expulsado del cielo después de haber sido juzgado por el concilio de Dios. Y se juzga por el concilio de Dios a aquel que no acepta el medio de redención, que es el arrepentimiento y la aceptación del pacto. Si él hubiese hecho como hizo Adán, que cuando mata al animal estaba dando evidencia de arrepentimiento, si él hubiese confesado su rebelión en el cielo y se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera dejado en el cielo con los demás ángeles rebeldes. Pero ellos se empecinaron en darle un golpe de estado a Dios y Dios lo llevó a juicio, y como fue llevado a juicio, ¿qué pasó? Fue declarado guilty, culpable, y entonces la culpa era la expulsión del cielo en bien de los que se quedaron, para que no contaminara con sus falsas doctrinas y calumnias. Fue arrojado del cielo. Y no solamente eso, sino que Apocalipsis, el capítulo 12, me dice que el dragón arrastraba, Apocalipsis 12:4, que el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Yo pregunto, ¿quiénes son las estrellas? Si nosotros leemos Apocalipsis 1:20, nos damos cuenta que las estrellas, igual que Job 38:6 y 7, las estrellas son los ángeles, pues él se llevó la tercera parte de ángeles del cielo en rebelión contra Dios. Por eso dice Apocalipsis 12:3 y 4, que el dragón, que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos y que tenía 7 coronas, arrastraba con su cola la tercera parte del cielo. Ahora viene, ¿con qué cola fue que la arrastró? Lea conmigo al profeta Isaías para que ustedes vean cuál fue la cola que se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Isaías, el capítulo 9. Isaías capítulo 9 y el versículo 15 dice: el viejo venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira, este es cola. Pregunto, ¿con qué arrastró a los demás ángeles del cielo la tercera parte? Con la cola. Y según Isaías 9:15, que es la cola, ¿qué es? La mentira. ¿Cuál fue la mentira de Satanás en el cielo? De acusar a Dios de tirano, de que era un Dios que había puesto una ley que era obligatoria y que esto era
una forma de una camisa de fuerza. Y entonces él sedujo a una tercera parte y entonces las arrojó a tierra. Y esa tercera parte de ángeles están combatiendo al pacto que él mismo violó en el cielo. Dios le hizo un pacto a Adán: obedece y vivirás. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas de él vas a morir. Dando a entender que ya el pecado existía en el cielo y que no quería que pasara la tierra. Adán desobedeció y Dios le hizo el pacto de redención de una simiente que sabemos, según Gálatas 3, la simiente es Cristo. Really. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se establece el pacto, ¿qué tuvo que hacer Adán? Matar un animal. Es decir, se necesitaba la sangre de un ser inocente para poder pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios lo que hizo fue: mira, yo voy a morir por ti. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13. Dice Apocalipsis 13:8. El cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Es decir, cuando el hombre pecó, Cristo se ofreció morir por el hombre como sustituto para que el hombre no muriera eternamente. Porque la muerte que pasa hoy natural no es muerte eterna, es muerte natural. La muerte eterna es la separación de por vida de Dios de esa persona. Y eso va a suceder cuando Cristo venga y juzgue a los vivos y a los muertos. Y la muerte eterna va a ser a todos aquellos que van a ser destruidos para siempre. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué sucede? Cristo dio un sistema de símbolos, animales que iban a matarse, como no porque la sangre de los animales perdonaba, no tenían facultad, sino el perdón era ofrecido en la venida del Mesías prometido, pero no era perdón, porque ya lo he enseñado otras veces, el pecado no se perdona. Lo que Dios perdona es al pecador, pero el pecado no se perdona. Entonces lo que hace Dios es que, como el pecado no se perdona, lo que hace Dios es que transfiere la culpa del hombre llamado Adán al animal, que es el cordero. Y entonces el cordero inocente paga con su vida la vida del hombre que debía ofrecer. Y eso pasa de Adán a Abraham, a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob al reino de Israel en el Sinaí, el ritual, y así pasa hasta que viene Cristo. ¿Por qué el pacto nuevo es mejor? No es mejor porque es diferente, no. El pacto nuevo es mejor porque fue con la sangre de Dios que se ratificó. Fue la sangre de Dios que ratificó el pacto. Y como fue la sangre de Dios que ratificó el pacto, en consecuencia, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Salvador, cuando vino y con su vida pagó todas las muertes de los 4,000 años de pecado que habían pasado en la tierra, más los 2,000 restantes de los 6,000 años en totalidad. O sea, Cristo vino para limpiar al hombre con su sangre, y con su sangre ratifica el pacto. Por eso es que cuando Jesús muere, Él ratifica el pacto, lo ratifica con su sangre, y al ser con su sangre es nuevo, porque el pacto antiguo estaba basado en promesas, pero el nuevo es en la realidad de la muerte de Cristo, y por tanto es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Bueno, el pacto es nuevo porque es procedente de la misma vida de Dios. Y con esto quiero explicarlo en una mejor forma. Miren,
Cristo anunció la renovación del pacto cuando establece la Santa Cena. Y Dios no pudo renovar el pacto eterno con el Israel literal por cuanto éste lo rechazó. Pero es capaz de renovar el pacto con el Israel espiritual que somos tú y yo. Es decir, es un mejor pacto porque está basado en la promesa de Cristo en forma personal. Pero el pacto antiguo y el pacto nuevo es el mismo pacto. Es un pacto de fe, no de obras, de fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si en los días de Abraham la fe era que aceptaba a Dios, es la misma fe que debió aceptar al pueblo de Israel cuando promulgó los 10 mandamientos. Hermanos, ¿saben una cosa? El pacto que Dios concertó con Israel en el monte Sinaí fue el mismo que hizo con Abraham en Génesis 17. Y el pacto hecho con Abraham se lo llama pacto eterno. 9 veces Dios lo llama mi pacto. El pacto es Cristo. Y Cristo es la personificación de la ley. Por tanto, el pacto es eterno porque Dios, que es el pacto, es eterno. ¿Me están siguiendo la idea? Ahora, el medio para cumplir las condiciones del pacto era el evangelio presentado a través del santuario. Esos símbolos del santuario eran expresiones del pacto que Dios iba a ratificar con la sangre de Cristo en el Calvario. De ahí que el apóstol Pablo, cuando nos dice en Hebreos el capítulo 8, Hebreos capítulo 8 y el versículo 6, dice textualmente, Hebreos 8, 6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto menor formado sobre mejores promesas, es decir, superior. ¿Por qué? Porque el pacto de Cristo era un pacto de perdón y de gracia, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 389, versículo 7. Porque si aquel primero, es decir, la ley de Moisés, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar el segundo, es decir, el nuevo pacto. Entonces el 8 dice, porque reprendiéndolos por ser un pueblo defectuoso, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque era una obediencia de hipocresía, de simulación. ¿Quiere que se lo pruebe? Vaya conmigo a Juan capítulo 11 para que ustedes vean. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Estoy buscando la Biblia. Juan capítulo 11. Y dice aquí lo siguiente. Versículo 43. Esta es la resurrección de Lázaro. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. En el griego dice que habló en voz fuerte, porque usa la palabra fonemegale en el griego. Y dice, y él que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Les dice Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces, oiga el versículo 47. Entonces los pontífices y fariseos se juntaron en el concilio, o sea, en el Sanedrín, y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán
nuestro lugar, que es el templo y la nación. Versículo 49, Caifás, el sumo sacerdote, el representante de Dios ante el santuario, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año. ¿De qué año? De la crucifixión. Les dijo: vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda nación se pierda? Entonces, versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron juntos matar a Jesús. Y no dice un mandamiento: no matarás. ¿Y por qué quieren matar a Jesús? Porque resucitó a Lázaro. Ven, eran dirigentes que guardaban la ley en la letra, no en el espíritu. Porque ningún fariseo le metió un cuchillo al otro, ni ningún fariseo apedreó a Cristo. Ellos trabajaban detrás de otro, detrás de un tercero. Detrás de un tercero. ¿Y quién no era el tercero? El pueblo de Dios, de Israel, y los romanos. Entonces usó a los romanos y usó al pueblo e instigó con la instigación de matar a Jesús por vía de Pilato, por vía de Herodes y por vía del pueblo, de crucifíquele. Ellos eran hipócritas y eran asesinos. O sea, ellos guardaban la ley en letra, no matando a nadie, pero instigaban a otros a matar a Jesús. Entonces eran uno culpable por comisión y otro por omisión. Tan culpable es el que mata como el que manda matar ante los ojos de Dios. Ven, ese era el pueblo a quien Dios vino a enseñarle el pacto. Y al enseñarle el pacto, ellos rechazaron, porque este pueblo de labios me honra. Dijo Jesús en Mateo capítulo 15. Entonces el pacto, óigalo bien, el pacto era un mejor pacto porque había sido ratificado con la sangre no de animales, sino con la sangre de Cristo. Y podemos en consecuencia enseñar a la hermandad que el antiguo pacto es llamado así porque Israel pervirtió el pacto con un sistema de obras, y Dios no estableció un antiguo pacto basado en las obras para castigarlos por algo que no podían cumplir, porque Dios les dio a Israel el mismo pacto que había dado a Abraham, de que llegase a ser un sistema de fe en los símbolos del santuario, y la nación pervirtió en los símbolos y pervirtió el pacto, y en consecuencia ellos obedecían exteriormente la ley, no interiormente, y por eso es que vemos a los dirigentes mandando a matar o fraguando matar a Jesús. Hermanos, el pacto fue formulado para ellos basado en los símbolos del santuario, que más tarde llegaron a su fin en Cristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Más claro de ahí yo no lo puedo explicar. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé.